Pero, ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy vamos al límite. Antes de introducir el concepto de límite de una función, lo primero que tenemos que tener claro es qué es una función. Entonces, una función es una relación en general de cualquier cosa, pero en matemáticas, en el contexto que nos encontramos, va a ser una relación entre números, entre conjuntos numéricos, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que una función es una máquina, vamos a llamarle f, que yo le meto un número, como no sé qué número es, vamos a suponer que es x. Esta función trabaja con este número y devuelve algo relacionado con este número. Otro número. Por ejemplo, vamos a suponer que a esta función cuando yo le doy el 1, pues devuelve el 1. Cuando yo le doy el 2, este 2 entra aquí, ¿de acuerdo? Y finalmente devuelve, vamos a suponer que el 4. Cuando yo le doy el 3, esta función misteriosa, este 3 entra y devuelve justamente la f de 3, lo que vale la función en 3, el valor de la función en 3. Y vamos a suponer que es 9. Pues una función que podría ser esta función misteriosa, que cumple esta idea de que cuando yo le voy dando el valor 1, 2, 3, devuelve el 1, 4, 9, si lo pensáis, sería esta que voy a escribir ahora, x cuadrado. Cuando x vale 1, f de 1 vale 1, f de 2 vale 4. ¿Por qué? Porque donde pone x ponemos 2 y 2 elevado a 2 es 4. Cuando pongo 3 es 9. Una función no es más que esta relación y se puede escribir de forma algebraica. Y yo podría haber hecho una tabla de valores también. Yo podría haber hecho esto. Por supuesto, podría haber tomado los valores que hubiese querido. Para menos 2, pues sería menos 2 al cuadrado, que es 4. Ahora bien, para seguir viendo qué es el límite de la función, nos vamos a ir a GeoGebra. Vamos a escribir la función en la que estábamos trabajando, x cuadrado, y vamos a entender qué es este dibujo. Este dibujo no es más que la x son los valores de x que tú quieras, el eje x, y el eje y vamos a decir que son los valores que toma esta función. Es muy habitual decir que y es igual a f de x. Con esto lo que estamos diciendo es que la ordenada, el eje y, son los valores de la función. Si por ejemplo esto es x igual a 2, cuando yo sustituyo 2 en mi función igual a x cuadrado, que es lo que aquí he pintado, pues me va a dar 4, pues este punto que está en la función es el punto 2, 4. Es decir, cuando representamos de forma gráfica una función, su coordenada x es la x que tú has elegido y su coordenada y es justamente la función evaluada en ese valor que tú has elegido. Ahora que hemos entendido esto, fijaos, voy a escribir un punto genérico de esta función que va a ser a, es un número cualquiera, puede ser 1, 2, 3, menos 8, 27, 2500, 333.000, menos 2.444.531, lo que queráis. Esa va a ser la coordenada x del punto y la coordenada y va a ser f de a. Como f ya está definida antes como x cuadrado, fijaos lo que va a ocurrir, que me ha pintado un punto. Me ha pintado el punto 1, 1 porque ha considerado que esta a minúscula vale 1, pero porque está aquí por defecto en 1. Pero si yo la muevo, lo que yo voy haciendo es recorrer los diferentes puntos de esta función, ¿vale? Aquí esto está acotado entre menos 5 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, ya entendemos que si yo, por ejemplo, digo que la coordenada x es 2, la coordenada y es 4 y gráficamente yo veo que para x igual a 2 la función vale 4. Vale, ¿qué pasaría si ahora yo no quiero evaluar la función en un punto, sino muy cerca de ese punto? Todo lo cerca que queramos. Ahí está el concepto de límite. Es decir, vamos a verlo ahora esto como una tabla. Esta es la tabla que habíamos generado, una tabla parecida, ¿no?
Aquí hay varios puntos de la tabla y vamos a hacer una cosa que os va a parecer un poco absurda, pero que es la idea de límite. Vamos a ver qué pasa si yo, empezando por x igual a 1, en vez de llegar a 2, llego muy cerquita de 2. 1,999, no infinitos 9, porque eso es 2, algunos ya sabréis eso. Pero vamos a suponer que yo me acerco mucho. Estamos haciendo una idea intuitiva de límite. Claro, el paso, si yo me acerco así, pues debería de ser también pequeñito. ¿Vale? Vamos a poner un paso pequeñito. Estos son los incrementos que yo voy a tener en mi tabla. Mirad qué ocurre. Recordad que para x igual a 2 la función vale 4. Ahora yo no voy a llegar a 2, me voy a acercar mucho a 2. Lo vais a ver en esta tabla. Empiezo con 1, 1,05, 1,1, 1,15, 1,2. Aquí veis los diferentes puntos. He empezado en 1 y me voy acercando. Empiezo en 1 en la x y me voy acercando al 2. Aunque veáis que los puntos suben, ¿vale? Yo en realidad en la x lo que estoy viendo es cómo me muevo en el eje x y cómo voy evaluando la función cada vez en un valor de x más cerca de 2, fijaos. A 1,95 y llega a 3,8. Claro, este punto no llega a 4, pero hemos dicho que yo me puedo acercar todo lo que quiera. Entonces, si ponemos un paso más pequeñito, me estoy acercando y ya, fijaos que 3,9, 3,92, 3,94, 3,96, 3,98. Si yo pongo todavía un paso más pequeño, pues fijaos que cuando me acerco muy cerca de 2, yo estoy muy cerca de 4. Entonces, de alguna manera, el límite de una función es acércate en tu variable independiente al valor que te dé la gana, todo lo que tú quieras, sin llegar de verdad a ese valor. Es decir, yo lo que quiero es acercarme muchísimo a 2, pero sin que sea 2. Y ver qué comportamiento tiene esta función. Hombre, pues nosotros viendo aquí podríamos decir que esta función va a 4. Cuanto más te acerques a 2, más te acercas a 4. Bien, pues podemos formalizar esta idea pues, con notación matemática. Podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 de mi función, es decir, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado es 4. Es decir, cuanto más se acerca x a 2, más cerca está mi función de 4. ¿Vale? Entonces podríamos ahora resolver algunos límites ya con lo que hemos aprendido de forma bastante sencilla. Yo podría decir que el límite de x más 5 cuando x tiende a 3, ¿cuál será? Cuanto más se acerque la x a 3, esta función, ¿a cuánto se acerca? Si x vale 2,99999, pues si le sumas 5 será 7,9999. O sea que estamos viendo, y si me acerco más al 3, todavía más cerca esto estará ¿de qué? Del 8. Luego en el fondo, un límite en principio pareciera que es solo que sustituir, solo evaluar. Luego no parece que haya una diferencia entre evaluar una función y hacer el límite de una función. ¿Vale? Esto no es malo que lo veamos así, porque quiere decir que estamos entendiendo el límite, pero evidentemente el límite se inventó para algo más, porque si no nos hubiéramos quedado en la evaluación de la función. ¿Para qué se inventó el límite? Pues se inventó para estudiar el comportamiento de una función cerca de un valor determinado de x, cuando la función pues hace cosas un poquito más exóticas, un poquito más interesantes. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la función, una función hiperbólica, 1 partido de x menos 3, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos, como antes, hacer un punto genérico que sea la coordenada x, pues le voy a llamar ahora, le voy a llamar b, da igual la letra que le llamemos. Y la coordenada y pues va a ser f de b. Como f ya está definida, pues fijaos que para b igual a 1, si tú pones aquí un 1, pues 1 menos 3 menos 2, pues menos un medio, menos 0,5 sería la y. Luego para x igual a 1, la y es menos 0,5.
Y si yo me muevo, pues yo tengo para diferentes valores de x el valor de y, y entonces puedo representar gráficamente mi función. Aquí veis que la función tiene dos ramas, que cuando los valores de x son mayores que 3, parece que estoy en esta rama, y cuando los valores de x son menores que 3, estoy en esta rama. Si yo quisiera ver qué pasa cuando yo me acerco, sigamos con el ejemplo del 2, qué pasa cuando yo me acerco al 2 mucho, 1,9999, me acerco mucho, pues esto se acerca mucho a menos 1. Luego, cuando el límite, cuando la x tiende a 2, parece que es menos 1. Por cierto, no lo hemos dicho, pero ¿qué pasa si yo me acerco en vez de con un número más pequeño que 2, me acerco mucho con un número pero algo mayor que 2? Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Sigo viendo, de hecho casi no aprecio la diferencia en el punto este, sigo viendo que mi función pues cada vez se acerca más a menos 1. Esto de acercarse por un lado o por otro le vamos a llamar acercarse por la izquierda o por la derecha. En las funciones que hemos estado viendo, en los casos que hemos estado viendo, no parece que haya diferencia. Cuando una función es continua en un punto, que tú te acerques a un valor de x por la izquierda o por la derecha, no cambia nada. Es más, podrías haber tomado, hemos visto que era equivalente a evaluar simplemente la función. Con lo cual seguimos sin haber aprendido nada nuevo y esto parece algo extraño, porque si yo sabía evaluar funciones, ¿para qué necesito hacer límites? Muy bien, vamos ahora a pensar en un número que parece que tiene aquí cierta importancia. X igual a 3 tiene importancia porque antes del 3 hay una rama y después del 3 hay otra, luego esto tiene cierta importancia. Algunos ya sabréis que esto es una asíntota vertical, es decir, un valor de x al que yo me puedo acercar tanto como quiera, pero no lo alcanzo y además la función se va a infinito o a menos infinito a medida que me acerco. Ahí es donde está la potencia del límite, de la notación y del concepto. Claro, vosotros sabéis que esta función no está definida en su dominio, no está el x3. El x igual a 3 no puede estar, porque si estuviese y quisiéramos dárselo, f de 3 me generaría aquí un 0 en el denominador. 3 menos 3 es 0. Y dividir entre 0 está prohibido. Si alguien os dice que dividir entre 0 da infinito, le podéis decir que realmente no. Eso es una cosa que se llama en matemáticas un abuso de notación. Porque en los límites se usa, ya veremos, pero dividir entre 0 no tiene sentido, no existe, es una operación que no está definida. Lo que ocurre es que puedo dividir entre algo muy cercano a 0, y eso exactamente es tomar el límite de esa función cuando la x tiende, en este caso, a 3. Es decir, si yo no cojo 3 porque está prohibido, pero cojo 2,9, vamos a coger uno que se vea. Bueno, aquí 2,9 lo vemos aquí. Está pues, en menos 10. Pero ¿qué pasa si yo cojo 2,99? Pues que ahora se va a menos 100. Ya no lo veríamos aquí. Tendríamos que hacer un zoom bastante grande para ver cómo el punto... Aquí está. Luego, a medida que yo me voy acercando a 3 por la izquierda, es decir, no doy valores todos los cercanos a 3 que yo quiera, pero más pequeños que 3, resulta que mi función empieza a valer cada vez valores más negativos. La función tiende a menos infinito. Tiende, no llega nunca. Infinito no es un número. Infinito es una idea, ¿vale? Una tendencia. Es algo a lo que para indicar que yo puedo crecer tanto como quiero. Entonces, a medida que yo me acerco tanto como quiero a 3 por la izquierda, esta función se aproxima tanto como quiera yo a un número negativo infinitamente grande. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora si yo me acerco a 3, pero ahora por la derecha? Es decir, tomando 3 con, por ejemplo, 3,2. Vamos a poner 3,2. Bueno, 3,2 vale 5. Si yo en vez de 3,2 tomo 3,1, esto ya vale 10, empiezo a subir. Si en vez de 3,1
yo me aproximo más a 3 por la derecha, si 3, por ejemplo 0,1, esto ya se va a 100, y si empezáis a poner aquí ceros, es decir, empezáis a acercaros un montón, pues la función cada vez vale más y positivo, ¿vale? Este sí que tendría que hacer un zoom muy grande para ver el punto, pero ya entendéis la idea, es decir, el límite de esta función cuando x tiende a 3 por la derecha se va a infinito. No puedo evaluar la función en 3, la función en 3 no existe, pero sí me puedo acercar tanto como quiera al 3 por la izquierda y por la derecha. Vamos a escribir todo esto en notación matemática. En el ejemplo que hemos visto, teníamos la función 1 partido de x menos 3. Sabéis que el dominio de esa función, es decir, los valores de x que le puedo dar a mi función sin que mi función explote. Fijaos que aquí estoy diciendo y igual a f de x, porque estoy ya indicando que estoy pensando en su representación gráfica, ¿vale? Bueno, si vais a la analogía de la máquina que yo decía antes, que esto es como una máquina, imaginaos que es un coche, y el coche pues puede aceptar gasolina o diésel. Tú a un coche de gasolina, si le echas diésel, te lo cargas, y viceversa. Pues aquí la gasolina que le puedes echar a este coche son todos los números que tú quieras, menos el 3, porque está prohibido dividir entre 0. Y eso lo expresábamos diciendo que el dominio de la función eran todos los números reales, menos en este caso el 3. Claro, f de 3 no existe. Está prohibido, no existe. No puedes hacerlo. Pero lo que sí puedes hacer es f de 2,9. También podrías hacer f de 2,99. En fin, me podría acercar todo lo que quisiera a 3. Bueno, pues esta idea de me puedo acercar todo lo que quisiera a 3 se escribe como el límite de mi función cuando la x tiende a 3. ¿De acuerdo? Por la izquierda, porque estoy acercándome a 3 con valores un poquito más pequeños que 3. ¿Vale? También una cosa que podía hacer era dar valores por la derecha. 3,1, 3,01, 3,001, cada vez me aproximo más a 3 por la derecha. Sería el límite de mi función cuando la x tiende a 3 por la derecha. Y fijaos que hemos visto gráficamente que cuanto más me acerco a 3 por la izquierda, la función más grande con valores negativos. Luego esto tendía a menos infinito. Y cuanto más me acerco al 3 por la derecha, mi función más tendía a más infinito. Bueno, pues este es el concepto de límite. Luego ya veremos más casos particulares, veremos cómo calcularlo, veremos un caso especial de límite de indeterminaciones, límite en un punto, pero lo que me interesa de este primer vídeo es simplemente que entendamos que un límite no es más que evaluar una función tan cerca de un valor como yo quiera y ver cuál es su comportamiento. Hemos visto que en general los límites son aburridos, es decir, evaluar una función que es suave, continua, que no tiene asíntotas, que no tiene saltos, que no tiene nada exótico. Evaluar una función en un punto es exactamente igual que tomar el límite de la función en un punto, porque de hecho es que esa es la definición, ya veréis, de continuidad. Pero el caso es que en principio los límites no son demasiado interesantes en la mayoría de los puntos y para la mayoría de las funciones que vosotros conocéis, pero son muy útiles cuando aparecen comportamientos un poco más complejos, como es este de la asíntota, y por supuesto son muy útiles para otras ramas del cálculo infinitesimal, y de hecho están en la definición de derivada, en la definición de razón de cambio, que es fundamental en matemáticas. Pero en este vídeo lo que me interesaba fundamentalmente es que entendieseis que no es muy diferente tomar un límite y evaluar una función, solo que el límite va a funcionar, lo vamos a usar cuando queramos evaluar esta función en las proximidades de un punto, y normalmente ese punto va a tener algo de interés. Y gráficamente, pues este primer ejemplo es uno de ellos, cuando aparece una asíntota. De hecho, remarcar también que hemos visto que el comportamiento de la función es muy diferente. Si yo me acerco a ese punto por la izquierda, es decir, si yo tomo el límite cuando la función va a x por la izquierda, que se va a menos infinito, que cuando tomo el límite cuando
cuando x tiende a 3 por la derecha, que entonces se va a más infinito. O sea que es un comportamiento radicalmente distinto. Sin embargo, si yo tomase el límite de esta función, cuando x va a 2 por la izquierda, pues iría a menos 1, y cuando voy a 2 por la derecha, también voy a menos 1. ¿De acuerdo? Porque aquí no hay ningún problema, no hay ningún comportamiento raro. El comportamiento así exótico aparece en 3. Vale, bueno, pues espero que hayáis entendido el concepto de límite desde el punto de vista de evaluación de una función cerca de un punto y un ejemplo gráfico para que entendáis eso de acercarme. En los próximos vídeos veremos cálculo de límites de forma más algebraica, más técnica, cálculo de indeterminaciones, y representaremos funciones racionales aprovechando que ya sabremos calcular límites. Espero que os haya gustado y que sigáis atentos.